Tal como damos cuenta al comienzo del programa, trabajadoras sexuales de nuestro país, nucleadas en la organización Otras, están buscando apoyo a través de la recolección de firmas para modificar la ley 17.515. Para hablar de lo que implica hoy por hoy esa ley y por dónde pasarían las mejoras en las condiciones laborales, es que vamos a recibir a María Jimena, integrante de la organización, que tiene la deferencia de venir a charlar un ratito con nosotros aquí en Buen Día Uruguay. ¿Cómo estás, María Jimena? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿en qué consiste hoy por hoy, a qué está sujeta las trabajadoras sexuales a través de la ley 17.515? La ley 17.515 es una ley que fue pensada en los años 90, se firma en el 2002 y nunca se reglamenta. Esa ley es la que las trabajadoras sexuales estamos bajo esa ley. En ese momento la realidad del país y la realidad de las trabajadoras sexuales era otra, estamos hablando de hace casi 30 años atrás. Hoy la forma de trabajo ha cambiado, la forma de explotación ha cambiado, la sexualidad humana ha cambiado y nosotras entonces creemos que es muy necesario modificar esta ley. Empezamos a juntarnos con Karina Núñez, que es una compañera de Jun, con compañeras de Salto, de Flores y de distintos lugares del país, cuando vimos que el Ministerio de Salud Pública quería introducir una modificación a la ley en que las trabajadoras sexuales no se nos escuchaban. Cuando sucede, eso es en el ámbito de la órbita de la Comisión Honoraria de Trabajo Sexual en el Ministerio de Salud. Cuando sucede eso, Karina prende las alertas. Karina es una trabajadora sexual militante por los derechos de las trabajadoras y los derechos humanos de hace muchos años, de Jun. Karina prende las alarmas, prende la alerta y empezamos todos a juntarnos y fuimos al Ministerio de Salud y dijimos, bueno, no, esto no puede ser, esta modificación no se puede llevar adelante sin nuestras voces porque somos las primeras implicadas. Claro, pero además hay un reparo de parte de las trabajadoras y es ¿por qué en la órbita del Ministerio de Salud cuando debería estar en la órbita del Ministerio de Trabajo? Sí, es una ley higienista, una ley que contempla las necesidades del cliente, las necesidades de los dueños y las dueñas de las whiskerías. ¿Estigmatiza esta ley? Y claro, por supuesto, está dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Criminaliza, dice que nosotros tenemos que estar dentro del Ministerio de Trabajo, como cualquier trabajadora o trabajador. Vos decías que cambiaron mucho las condiciones laborales en estas últimas 2 décadas, por ejemplo. La forma de trabajo cambió. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, hoy habemos compañeras que trabajamos por redes sociales, ustedes hablaban recién de lo que implica el trabajo y las formas de comunicarnos. Claro, la modalidad de acercamiento de los clientes cambió también. Y las clientes, porque las mujeres también consumen trabajo sexual. Que eso capaz que en los 90 ni siquiera se consideraba. No sé si no se consideraba, no se hablaba porque era un tabú. Imagínate que si ahora, 2018, es un tabú decir que hay mujeres que pagamos por tener sexo, en el 90 era impensable. ¿Y las prácticas de proxenetismo han cambiado también? Y han cambiado, sí, las formas de explotación cambiaron. Las formas de explotación cambian. El viejo y querido quilombo, las whiskerías, son lugares donde, primero que nada, esta ley nos manda ahí, nos dice que podemos trabajar en whiskerías, casas de masaje, prostíbulos y zonas determinadas que son las zonas rojas. No se contemplan, por ejemplo, las compañeras o las trabajadoras sexuales que trabajamos en hoteles, en casas, por internet, en distintas modalidades. Independiente. Claro, autónomas, independientes, sin fiolo, sin proxeneta. Las whiskerías y los prostíbulos, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría piensa que son nuestros patrones y en realidad lo que están haciendo es alquilándonos un espacio para trabajar. ¿Cuánto implica también que en el imaginario colectivo aún esté muy presente esa figura de, como vos decías, del fiolo, del proxeneta, de algunas zonas como particularmente estigmatizadas o vinculadas al trabajo sexual? Sí, en realidad puntualmente, por ejemplo, las zonas rojas es algo que tenemos que rever. No puede ser que haya zonas, vos querés trabajar y la policía no te delimita una zona, ¿no? Cada cual trabaja donde quiere. Está también atado y ligado directamente a la sexualidad de la mujer. La sexualidad de la mujer uruguaya, todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que hacer, cómo comportarnos, con quién tenemos que acostarnos, con quién nos tenemos que casar. Y va un poquito por ahí también. ¿Cómo buscan mejorar las condiciones laborales a través de esta recolección de firmas? Sí, en primer lugar, bueno, apuntar a que nuestro laburo se vea como trabajo, porque desde 2002 en Uruguay se reconoce que el trabajo sexual es un trabajo. La gente, incluso a nuestros propios compañeros trabajadores y trabajadoras, les cuesta mucho vernos como trabajadoras.
Más allá de esta organización, ¿están Sí. nucleados en otros ámbitos? Existió AMEPO en un momento que ahora no tiene militancia activa. Te estoy hablando de los 90, que yo ni nací. O sea, no tienen presencia en una organización sindical en este No, no momento. tienen militancia activa. Estuvieron en el PIT-CNT, sí. El otro día tuvimos una reunión con los compañeros y las compañeras del PIT-CNT, que nos parece fundamental porque es el ámbito y es la casa de todos los trabajadores y trabajadoras, y nos parecía, en ese lugar, es el lugar natural. Nos vamos a sentir más cómodas hablando con compañeros y compañeras que hablando con un cajetilla de saco y de traje y corbata. ¿Hay algún relevamiento que indique cuántas trabajadoras y trabajadores sexuales hay hoy por hoy en nuestro país, a nivel nacional? Hay un registro, que es en el registro que estamos las trabajadoras, que habla de 12.000 trabajadoras. Hay Karina Núñez, que es una institución y que hace como un censo por donde anda, tiene el dato de que cada una trabajadora sexual registrada hay 3 que no están registradas. Y que en realidad, si nos ponemos a pensar, registrarnos no nos favorece en nada. ¿Qué nos da hoy por hoy registrar? Criminalizarnos, nos marcan, nos fichan, ¿no? Y a través de redes sociales, ¿no? Donde el vínculo, digamos, no es cara a cara. Hay quienes, por ejemplo, ejercen el trabajo sexual, pero disfrazado de otro tipo de profesión o práctica. Y con el estigma que hay al trabajo sexual, sí, siempre. Siempre hay, yo digo que hay como un estereotipo de trabajadora sexual, mismo Claro. en las placas que ustedes ponían, yo estaba mirando en la entrada, y las placas eran mujeres flacas, altas, de minifalda y de noche. Por eso y el trabajo apuntaba, sexual ha cambiado mucho. claro, por eso apuntaba al imaginario colectivo, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente cuando me ve no entiende y no puede creer que haya una gorda que sea trabajadora sexual, por ejemplo. Tiene que ver con el imaginario colectivo, tiene que ver con la forma que tenemos de ver la sexualidad, los uruguayos y las uruguayas, tiene que ver con el lugar que tenemos las mujeres. También hablaba Karina, la escuchaba en una nota, hablar de respetar una opción de trabajo. Sí, es una opción laboral, sí, todo el tiempo se nos victimiza. Se busca que nos victimicemos porque es como una forma de decir, bueno, está haciendo ejerciendo el trabajo sexual, pero pobrecita, no lo elige. ¿Por qué? Porque no podemos las mujeres hablar de nuestra sexualidad libremente, que el trabajo sexual es también está muy estigmatizado, creo que de a poco vamos a ir cambiando. Para eso también es la recolección de firmas. Estamos, mira, hoy en Canal 4, hoy hay una trabajadora sexual con un cuerpo disidente hablando de trabajo sexual, que hace unos años era impensable. Es una lucha que venimos dando las mujeres. O sea, ¿sentís que este cambio de paradigma en muchísimos aspectos del nuevo milenio favorece esta discusión? Sí, favorece. Y salir a juntar firmas, salir a la calle, decir que bueno, que sí, que somos mujeres, que decidimos, que optamos, que nuestra opción de empleo y que la tienen que respetar, y porque tenemos derechos laborales, porque tenemos derechos humanos. ¿Y la población ha empatizado, digamos, con esto de la recolección de firmas? ¿Cómo se da ese intercambio? Yo te voy a decir la verdad, cuando voy a pedir firmas siempre voy a los jóvenes y a las jóvenes. A los más viejos y a las más viejas, yo lo que siento personalmente es mucho rechazo. Creo que incluso las grandes luchas latinoamericanas de hoy por hoy están encabezadas por jóvenes y por mujeres jóvenes. Sí, otra pauta cultural, ¿no? De otro tiempo. Sí. Tenemos otra cabeza y bueno, y hace que hoy podamos estar hablando y planteando estas cosas. Claro, ¿no? Ahí está presente también el doble discurso, ¿no? Por un lado, la aceptación de la sociedad mientras estés en un determinado lugar ejerciendo, no a la vista del público, y la otra cuando venís cara a cara y solicitas un apoyo tras de una firma. Sí, hay un estigma y hay como un estereotipo de trabajadora sexual, de que la burra, la que no sirve para otra cosa que no sea para estar en un ámbito, no ocupamos lugares, espacios como estos, recién ahora los estamos ocupando. Y por ejemplo, cuando salen así a los medios, el entorno más cercano apoya, respalda. Y las realidades son muy distintas en cada caso de cada trabajadora. Hay compañeras que sufren la violencia interfamiliar por ser trabajadores sexuales, y hay y estamos las otras que no nos importa lo que nos digan. Y si, por ejemplo, trabajadoras sexuales del país se están enterando, por ejemplo, a través de esta nota, que está esa posibilidad de juntar las firmas, de tratar de interponer un recurso frente a una ley, ¿cómo pueden hacer para vincularse con la organización? Estamos prácticamente en las redes sociales, que es fundamental. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, como Renovar Ley 17.515. Cuando estamos acá en Montevideo andamos por la explanada de la universidad, recorremos distintos lugares de la prensa. En el bar Brecha también se puede firmar,
y están los teléfonos de contacto. Hay formas de acercarse, que no tengan miedo las gurisas, que es un cuco que les han creado, que en realidad lo único que quiere hacer es el miedo tienen miedo a que se liberen y tengan autonomía. Claro, a la figura de quien explota desde algún lugar no le conviene, digamos, esa autonomía. A nadie, o sea, a los uruguayos no les gusta que las mujeres tengamos libertad. Es real, reconocernos a nosotras trabajadoras sexuales con estos reclamos es reconocer que hay 12.000 mujeres en situación muy vulnerable, con realidades sumamente complicadas. Yo siempre digo, yo no soy la norma, yo no soy la trabajadora sexual tipo, digamos. Sí, la icónica, digamos. Pero quiero que mis compañeras, las compañeras que elegimos y que optamos por este trabajo, lo hagamos con la mayor dignidad posible, y las compañeras que quieran salir mañana tengan la opción de decir, bueno, quiero salir, puedo salir. ¿El sistema de salud hoy por hoy les brinda garantías a las trabajadoras? Es una porquería. Por ejemplo, esta ley lo único que hace es que tengamos un control una vez por mes, que nos sacan sangre para saber si tenemos VIH o sífilis. Nos ve como población de riesgo, estigmatiza el VIH, porque las personas que tienen VIH perfectamente pueden tener relaciones sexuales, pueden tener vínculos sexuales y afectivos. Esa es toda la salud que nos... ¿Y qué necesitarían o qué debería sumarse o considerarse, por ejemplo, en lo que hace el área de la salud? Tiene que estar contemplada la salud integral de la trabajadora. Hay muchas realidades, hay mucha diversidad en las trabajadoras sexuales. Capaz que mis necesidades en cuanto a salud no son las mismas de una compañera que está trabajando, que tiene 60 años en Blanquillo, por ejemplo. Que sucede eso, sucede. Hay mujeres que tienen 60 años y todavía están trabajando porque no pueden jubilarse. Y a la hora, hablando de esa estigmatización, cuando presentan, por ejemplo, un caso de violencia hacia una trabajadora sexual, digamos, ¿notan que el espectro de autoridades responde de la misma forma al tratarse de una trabajadora sexual? Tiene que responder. De eso desde ya, pero yo te pregunto, digamos, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Puntualmente yo por ejemplo no he vivenciado una situación así. Tampoco hay compañeras que cuando viven las situaciones de violencia las viven muy aisladas y es muy difícil detectarlas. Pero se supone que tiene que responder como responde con cualquier mujer o como cualquier trabajadora, cualquier persona de Uruguay. María Jimena, gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay, un placer. Te agradezco, te buen día. Por favor.